Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, renovaciones con suelos de Magnesita, Sistema Duralit. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a este podcast titulado La Voz de los Expertos, un podcast patrocinado por Grupo RCR, un podcast en donde cada 15 días tenemos una plática con los expertos panelistas en el mundo plano y que cada 15 días, por supuesto, tenemos nuevas soluciones, nuevas aplicaciones y muchas cosas de qué platicar acerca de el mundo plano del Grupo RCR. El día de hoy, como en todos los episodios, bueno, pues tenemos una mesa de panelistas muy interesantes y como todos los episodios también me da muchísimo gusto saludar a Ramón Planas Masip, él es director de Permaneo para Iberoamérica y para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Muy bien, Nahum, muchas gracias. Desde Madrid emitimos hoy. Desde Madrid, excelente. Bienvenido a La Voz de los Expertos. Tenemos también a quien es precisamente el director de Rinol México, Javier Carrillo. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Nahum, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contento porque ahora en este podcast para mí va a ser algo muy novedoso acá en México y estamos muy entusiasmados de conocer de este nuevo sistema. Sí, son aplicaciones y sistemas pues prácticamente que estamos estrenando y que por cierto pues nos da muchísimo gusto saludar a quien es digamos el director técnico de Polidurit y quien es precisamente el panelista experto que tenemos el día de hoy y que nos va a hablar de la renovación de superficies con sistemas de Magnesita. Me da mucho gusto recibirte por primera vez en este podcast, mi estimado Benjamín Lozada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación desde Barcelona. Oye, pues qué gusto tenerte acá en el podcast el día de hoy, sobre todo pues para tener la oportunidad de platicar de este sistema innovador. ¿Nos puedes definir así como a grandes rasgos qué son los sistemas con Magnesita? Bueno, pues los pavimentos de Magnesita es un pavimento de alta abrasión que aguanta muy bien el desgaste. Es un pavimento de entre 15 y 20 milímetros y es un pavimento que se está utilizando mucho para naves industriales, todo lo que es alta planimetría y decorativos, una vivienda particular. Así es, Benjamín. Entonces, nos damos cuenta que los diferentes pisos con Magnesita tienen muchas aplicaciones diferentes, ¿verdad? Sí, podemos aplicar, sobre todo está muy lanzado sobre pisos que están deteriorados, que están muy antiguos. Entonces es una aplicación que, como podríamos hablar, que es como un aspecto, como un concreto, pero de bajo espesor, que es lo bueno que tiene este pavimento. Estamos hablando de un espesor de 15-20 milímetros, que lo que tendríamos es que sanear bien ese soporte de concreto antiguo y solo iríamos con ese espesor, o sea, tratar bien el soporte y aplicarlo. Son 3 días de trabajo, es un día de preparación, un segundo día de aplicación y un tercer día de acabado de sellado. Y entonces a los 2 días, 3, ya podría ser transitable con una máquina pesada. Al día siguiente ya podría ser transitable peatonalmente. Pues fíjate que por eso yo estoy tan interesado aún, porque nosotros tenemos sistemas de reparación de pisos a base de un sobrefirme adherido para evitar que el cliente tenga que demoler, volver a compactar la terracería y volver a echar un firme. Pero eso es muy tardado, ¿no? Y pues es lo más económico que hay. También hay tipo de reparaciones como epóxicos, pero no le puedes meter tráfico tan rápido, ¿no? Entonces, este sistema de Magnesita para mí tiene mucho mercado. Acá en México, me imagino que en todos los países será lo mismo, Benjamín, pero fíjate que para mí es parte de lo más interesante. Nosotros, sobre todo, para soluciones a veces incluso con problemas de capas de rodadura y todo, nos contratan para entrar un viernes a partir del mediodía, hacer la preparación, sábado aplicamos, domingo damos el sellado final por la mañana y el lunes ya pueden abrir otra vez al público. Eso es digamos, lo bueno que tiene este pavimento y que no lo tiene ningún pavimento en este mercado. Además, Javier, yo con la experiencia que he tenido este último año
trabajando precisamente con Polidurite aquí en España, desde Permaneo. El pavimento este tipo de pisos tiene varias ventajas importantes. El primero, como decía Benjamín, es el espesor, porque muchas veces siempre hablamos de hacer o pisos tipo epóxicos que son ultra finos o ya pisos en bases cementosas que nos vamos a mínimos de 4 o 5 centímetros. Este es un intermedio, no es ni algo que contamos en milímetros ni algo que contamos en centímetros. Estamos hablando de entre 1 centímetro y 2 centímetros, ¿no? Que es algo que nos permite tener las buenas características de los elementos cementosos, pero en bajos espesores y por lo tanto muy adaptable. Otra característica que se me ocurre, que hace que sea objeto de elección muchas veces en rehabilitación, es la ausencia de retracción, la ausencia de contracción. Eso hace que, bueno, pues sobre cualquier soporte nos pueda funcionar más o menos sin tener que preocuparnos mucho por las fisuras de contracción. No sé, Benjamín, tiene varias ventajas este sistema, a mí se me ocurren estas dos, no sé si nos puedes dar alguna más. Este pavimento también, si vamos sobre un concreto sin juntas, nosotros al no tener retracción no necesitamos crear ninguna junta tampoco. Eso es una ventaja porque eso nos quita un mantenimiento y de arreglar esas juntas el día de mañana. Sí, es un pavimento continuo al final, es como cuando hacemos un piso jointless de los que hemos hablado anteriormente en este programa, y otra de las aplicaciones aún podría ser convertir un piso cortado en un piso jointless a través de este recubrimiento de magnesita, ¿no? Luego es un pavimento que es ignífugo, no arde como la resina porque todos son productos naturales, es sostenible, luego es conductor eléctrico, descarga la energía electrostática. Esto lo utilizamos mucho en México, Querétaro, para Costal, que es una empresa de automoción y es nuestro cliente número 1. Y entonces, pues tiene mucha fácil mantenimiento también. Está sellado con una cera y lo único que hay es limpiarlo con una máquina fregadora y nada más. Y contra más tránsito tenga, más bonito está el suelo, porque tiene un envejecimiento muy bueno. El suelo está más bonito dentro de 4 o 5 años que en el primer año. Una pregunta, un comentario también que se me ocurre. Como dice Ramón, al ser un piso pues, de concreto ultra delgado, por decirlo de una manera, no tenemos problemas en los niveles, en andenes, en edificios ya existentes. De repente el nivel de las oficinas contra un sobrefirme, cuando hacemos un sobrefirme nos penaliza. Entonces, en este caso, por lo que veo, pues no es un problema, ¿no? Porque estás hablando solamente de 2 centímetros, ¿no? Sí, no es un problema porque hablamos de 15 o 20 milímetros, pero nosotros hay oficinas que hacemos, coworkings, que ahora están muy de moda aquí en España, que vamos sobre un pavimento de cerámico, porcelánico, y luego nos encontramos otro suelo que es de terrazo, no sé cómo lo llaman en México, y nos encontramos varias alturas de suelo. Entonces, el magnesí lo bueno es que te ahorra esa regularización anterior que tienes que hacer de algún mortero, porque podemos hacer 25 milímetros o 30 milímetros de espesor también. Y eso que nos genera no tener ninguna capa entremedia que nos haga mover nuestro suelo. Es mejor meter todo el mismo producto con más espesor y regularizar todo con el mismo producto, que eso es una ventaja muy buena también, porque si tienes que hacer un mortero previo y esperar a que seque ese mortero y volver a hacer luego el Duralit, pues es una ventaja más que tiene este suelo. Claro. Además en un seminario que participé contigo, Benjamín, comentabas que incluso si vamos a espesores muy grandes, en el caso de que se necesitara puntualmente para hacer alguna regularización, se podría incluso aplicar en 2 capas, ¿no? Me parece recordar. Sí, hay que hacerlo en láminas. Lo que pasa que también en alta planimetría hemos hecho pasillos de 3 metros de ancho con hasta 8 o 9 centímetros. ¿Pero por qué? Porque lo teníamos encofrado y entonces podíamos ir subiendo el nivel. Pero cuando hacemos una extensión muy grande, para conseguir 4, 5, 6 centímetros hay que hacerlo por día, porque si no es autonivelante, es líquido. Entonces nunca conseguimos que suba para arriba. ¿Cuáles consideras tú, Benjamín, que pueden ser los principales beneficios o las principales diferencias de un sistema Duralit frente a un sistema convencional de cemento o hormigón? Bueno, pues el número 1 yo creo que es la puesta en marcha tan rápida que tiene. Es un pavimento, en decoración, por ejemplo, podría hablar que es un pavimento que cada vez la gente no quiere juntas, no quiere mármol, no quiere grés, no quiere porcelánicos, porque las juntas lo que no les gusta a la gente es que crea suciedad. Entonces busca siempre más la continuidad. Entonces hacemos en decoración, les gusta mucho porque una casa de 500 metros, poner una baldosa, pues se pueden pegar tranquilamente 2 semanas, 3 en ponerlo. Nosotros vamos y hacemos una casa en 4 días. Y luego sobre un pavimento de suelo radiante.
Es muy conductivo, o sea, tiene una conductividad de calor muy rápida, porque la magnesita también lo hace que se mantenga el calor. Entonces, tiene muchas ventajas en tema de mantenimiento también, porque con una simple mopa, ¿sí? Con una mopa pues simplemente es darte un paseo bien por encima del suelo un poquito y se mantiene muy limpio siempre. En cuanto a resistencias a la compresión, para compararlo con el concreto, ¿qué tanta resistencia puede tener o qué tanta resistencia a la abrasión contra un piso de concreto? Pues tiene a la abrasión y a la flexibilidad y a la compresión, tiene más o menos como el concreto, incluso un poco más. Pero ahora estamos investigando otra vez, porque con mi padre hace 25 años que hicimos las pruebas de fichas técnicas y hemos ido cambiando alguna vez de proveedor y estamos haciendo unas fichas técnicas nuevas porque nos hemos dado cuenta que ha perdido un poco el desgaste un poco, pero estamos mirando de obtener los valores que teníamos, pero es comparable como un concreto o más duro con concreto. Yo lo compararía con una capa de rodadura, Javier, más o menos. En términos de resistencia lo compararía con un endurecedor mineral. De resistencia a la abrasión, sobre todo. Sí, esa era mi pregunta, para ver cómo andábamos comparado con un concreto. Habría que poner una capa de rodadura arriba, pero por lo que dicen no, ¿verdad? Ya tiene la resistencia suficiente. Muy bien. Es importante densificarlo. ¿Este producto suelta polvo, se va haciendo polvo en el tiempo como el concreto? No, es un producto antipolvo. Lo que lleva es el óxido de magnesio, cloruro de magnesio y arena de cuarzo y el pigmento que se le añade. Son cinco productos que cuando se mezclan entre sí se hace un autonivelante líquido y ya no tiene ninguna química ni nada y es antipolvo, o sea, luego se sella con una cera y nada más. Y lo bueno que tiene también es que si alguna vez le aparece alguna fisura, no es como el hormigón, que la fisura siempre va a romper, con el tiempo va a ir abriendo. Al no tener retracción este producto, es una fisura limpia. Claro. Limpia. Siempre va a ser la misma en 5, en 10 o en 15 años. ¿Sabes? Algo que es bien importante también, por lo que dices que no tiene contracciones. Nosotros acá en México hacemos nuestros pisos y tienes una planicidad, pero con el tiempo el piso se alabea, se mueve, contrae y pierde esa planicidad. Entonces, por lo que me dices, estos pisos no pierden su planicidad en el tiempo. Bueno, una cosa es que no tenga retracción y no hagamos juntas, y otra cosa es que el pavimento trabaja sobre el que hay debajo. Si el debajo tiene movimiento, el nuestro también va a tener movimiento. O sea, siempre estamos supeditados, y esto es muy importante que la audiencia lo entienda, es un piso que no tiene contracción. Desde el punto de vista técnico, nosotros que somos muy técnicos, es lo que más nos gusta de este piso, pero sí es verdad que como un recubrimiento de resina o de epóxicos depende absolutamente de la base que tenga abajo. Es decir, no es un pavimento que no se pueda fisurar, puesto que si se fisura el pavimento de abajo, ese va a tirar del recubrimiento de arriba. No es un piso que no se pueda alabear, no por sí mismo, pero si se alabea el piso de abajo, se va a alabear este recubrimiento de magnesita que le ponemos. Pero si lo ponemos sobre un pavimento estable, que ya lleva colado cierto tiempo, y por eso hablamos mucho de renovación y demás, pues al final no vamos a tener estos problemas de alabeos o de contracciones o fisuraciones, puesto que la base ya es estable, ya lleva años colada y demás. Claro, nosotros, por ejemplo, las juntas de construcción de un día para otro no tienen retracción ninguna, no se mueven. Pasan 20 años y está la junta hecha con la llana, como cuando se hizo en su día, no tiene retracción ninguna. Eso es muy importante también. Claro. Benjamín, ahora con el tema ahorita nos vas a platicar más del tema decorativo, pero acá en América se está utilizando mucho el pulir los pisos, brillar los pisos. ¿La magnesita, una vez colocada, se puede brillar también con sistemas de diamantes y de respeto? Sí, bueno, nosotros lo sellamos con una cera, siempre tienen que ser, no se puede sellar con poliuretano ni nada, siempre tiene que ser transpirable, porque la magnesita, el Duralit, es un pavimento transpirable, no podemos cerrar el poro, entonces se sella con una cera y se mantiene siempre, pues le puedes sacar luego un alto brillo con una rotativa de alta velocidad, siempre todo lo que se quiera. Y luego aparte se puede hacer también incluso un DRT, que es lo que utilizamos en el grupo Rinol. Eso también se puede hacer, lo único que siempre luego hay pavimentos en la industria, que tenemos unos clientes en Barcelona, que hicimos un pavimento hace 20 años y ahora no tenían suficientemente dinero para hacer otro pavimento encima y le hicimos un DRT. Pues eso, tienen un suelo pues para 10, 15 años más, porque al final lo que tú haces es diamantar el Duralit
y aparece el árido de cuarzo, que eso sí que es verdad que aparece, pero el pavimento con esos 20 milímetros de espesor te da para hacer un DRT perfectamente. Muy parecido a lo del concreto. Aquí la diferencia está en el consumo de los discos de abrasión para hacer los sistemas DRT. Hay que ir a discos más blandos, puesto que el pavimento es algo más duro que el concreto y bueno, pues tiene bastante consumo. Quizá ese tratamiento es un poquito más caro que en el concreto, pero es posible hacerlo. Pero ya con esto me estás diciendo entonces que tiene mayor resistencia a la abrasión que el piso de concreto, entonces eso es una ventaja. Sí, como abrasión sí, ya como resistencia y demás, algo muy parecido. Oye, Benjamín, estamos hablando todo el rato de ventajas del sistema, lo cual entiendo porque pues es nuestro sistema, ¿no? Y queremos hablar lo mejor del posible, pero es honesto también hablar de las desventajas, que alguna hay. Se me ocurre una obra que hicimos hace poco en la que hubo un derrame de agua durante un cierto tiempo prolongado y bueno, pues hay un cambio de color, algo más estético, pero pues que al cliente sí le supuso una molestia. ¿Cuáles son las desventajas del sistema o en qué casos no recomendaríamos usar este sistema? Esto es muy importante hablarlo porque hay que ser sinceros con el cliente, yo creo, siempre desde el primer momento y como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El pavimento Duralit lo que tiene es que no puede tener agua estancada, porque es un pavimento que está hecho con cloruro de magnesio, que es una sal. Cuando el agua estancada está encima en superficie, lo que hace es que las sales suben y dejan una marca del relieve del charco. Entonces, si tú quitas un charco de agua o en 2 minutos o al momento, no va a pasar nada, pero si está 10 minutos ese charco, media hora, 1 hora, probablemente cuando se quite ese charco, la marca la tiene. Que se recupera con el tiempo, pero es un tiempo que puede tardar incluso 2 meses a que coja el color otra vez. No pierde las cualidades del pavimento, ni la dureza, ni nada, pero sí que pierde el aspecto. Y esos son, yo lo lucho mucho con los clientes y siempre les digo y se piensan que les engaño, pero recupera. En 2 meses el suelo se ha recuperado. Incluso en Querétaro se inundó la fábrica de Costal y era un pavimento rojo. Se habló con el seguro para volver a hacer otra capa de pavimento de Manesí encima y entre que hablaron con el seguro y todo pasó casi 1 año y no hicieron el suelo, se recuperó el suelo. O sea que eso lo que no quiere es agua estancada. Quiere decir, pues, que esto tenemos que tenerlo como muy al pendiente cuando vamos a usar este tipo de suelos para aplicaciones decorativas. Sí, para decorativas sobre todo. Yo recalco mucho que no se pueden poner las macetas con el platillo directamente en el suelo. Siempre es importante un platillo con ruedas que esté a una altura. Es importante tener un felpudo cuando hacemos una obra pública grande en la entrada, por si viene la gente con paraguas, que ha llovido o algo, que no se quede, que se quede una parte del agua en la entrada, porque si no, luego siempre todo son marcas. Entonces, es importante en industrial que cuando el pavimento llega a la puerta al exterior, hacer un cajeado interior un poco para que no esté en contacto con el exterior. En una vivienda, si vamos a hacer un pavimento con unos marcos de aluminio, de unos ventanales, pues nosotros tenemos que poner un aislante, que ponemos una especie de Fompex adhesivo, que está a 5 milímetros separado del aluminio para que no entre en contacto, porque si entra en contacto el Duralit con el aluminio, le sale como una cera que lo que hace es comer el aluminio. Eso es muy importante también. Y siempre los perfiles de encofrados para remates siempre tienen que ser una calidad de 316, que es una calidad que se utiliza para las barreras de los barcos. O sea, eso no se oxida. ¿Cuáles podrían ser, hablando ya que entramos a las propiedades decorativas, las principales propiedades decorativas de un sistema Duralit? Las propiedades principales, hombre, pues el poco mantenimiento que tiene un suelo en una vivienda, tiene muy poco mantenimiento. Y además es un pavimento que contra más transitas, más bonito está. Es un pavimento en ese sentido que decorativamente estamos haciendo muchas galerías de arte, muchos museos, muchas viviendas. Es un pavimento muy acertado. Sobre todo tenemos a esa parte buena que es un producto natural, que no lleva ninguna química. Eso a los arquitectos les encanta. Y luego, aparte, que no es un plástico, que es un pavimento muy natural. No te muestra que sea un pavimento, que sea una resina industrial ahí. Eso, la naturaleza que tiene ese pavimento es muy buena. Es que para mí, si me permites complementar, hay 2 aspectos muy importantes que lo hacen objeto de elección por parte de arquitectos en pavimentos decorativos. Uno es el aspecto industrial. En muchos casos, lo que se busca es darle a un espacio una estética industrial. Se utilizan,
iluminación al estilo de los años 50, 60, 40 del siglo pasado, y ese aspecto tipo concreto que tiene, realmente al final parece un concreto, hace que mucha gente lo elija por eso. Y la segunda es que finalmente tiene una gama de colores. Antes ha hablado Benjamín de que se añade un pigmento. Ese pigmento puede ser de cualquier color. Lógicamente tiene unas limitaciones, no podemos jugar con rales o con cartas de color como en los pisos epóxicos, que son más sintéticos y al final son más como pinturas, pero bueno, dentro de la posibilidad de colorear, igual que la tiene el concreto, la tiene este material, y podemos hacer más o menos cualquier color dentro de las limitaciones del árido y demás, ¿no? Es decir, yo he visto pisos de magnesita rojos, verdes, azules, aunque no podemos hacer quizá un azul cielo o un rojo Ferrari, pero bueno, sí se puede hacer un rojo. La ventaja que yo veo contra el concreto es que partes del blanco, ¿no? Según entiendo, el producto es blanco, ¿no? Entonces entintarlo es más fácil que el concreto, ¿no? Bueno, el producto, nosotros tenemos 2 proveedores que suministran la magnesita y uno es más marronoso que otro. Entonces, cuando hacemos el sistema decorativo, tenemos que emplear el otro producto que es más blanco, porque si no nos pide mucho pigmento blanco, que es más caro también. Entonces, pues hay que mirarlo todo un poco, pero el pavimento blanco, pues contra más pigmento blanco pongamos, pues sí, más blanco estará. Pero nunca tendremos ese blanco artificial o ese blanco nuclear de la resina. Porque no, claro, siempre... es una piedra esto, ¿no? Esto es hecha por el hombre, pero es más una piedra, ¿no? Pero que es, como dice Ramón, es lo que le gusta a los arquitectos también, ¿verdad? Sí, que no sea sintético. Le gusta a los arquitectos, le gusta que sea muy, muy pétreo y que a la vez tenga también esas aguas del hormigón, y lo bueno que tiene es que... Y luego hacemos también revestimientos de escalera, todo lo que es la huella y la contrahuella, la vertical, también las revestimos. Es en eso, muchos proyectos los hemos ganado porque al final el arquitecto lo que quiere hacer es un producto entero. Si puede hacer todas las escaleras, el suelo, todo con el mismo producto, eso le gusta. Y en otros productos están bastante limitados. Y en este producto, en cambio, se puede hacer verticales también. Pero verticales hasta unos 50 centímetros de alto, no más. Benjamín, ¿como para dónde va el futuro de los sistemas de magnesita? Porque bueno, pues es un sistema prácticamente nuevo, muy innovador, pero sabemos que todo va avanzando, ¿no? Todo se va renovando y todo va... nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de presentar las cosas. ¿Para dónde van los suelos de magnesita? Pues los suelos de magnesita en el futuro, pues yo creo que la parte buena, como ya me he repetido muchas veces, es que es un pavimento natural y es sostenible con el medio ambiente, y es un pavimento que para renovaciones creo que es número 1, y esto es la parte buena que nosotros tenemos que aprovechar. En decorativo también es un pavimento que podemos ir sobre cualquier soporte que haya existente, que eso ahorra mucho trabajo en una obra para no demolerlo. Eso es una parte muy buena, y es un pavimento que intentaremos sacarle más cosas en el futuro con este grupo RCR, que yo creo que tenemos un buen laboratorio y buena gente y buenos profesionales para a lo mejor el día de mañana sacarle más cosas positivas. Seguramente va a empezar a funcionar y lo van a empezar a pedir en todas partes del mundo, ¿no? Ojalá. Nahum, respecto a esto del futuro, a mí me gustaría comentar que lo que hemos comentado también en anteriores podcasts, ahora mismo el futuro más inmediato y que ya se está dando ahora mismo es adaptar naves para la robotización y para la automatización. Y bueno, precisamente porque estamos hablando de un piso que usamos para renovación, que nos permite adaptar planicidades, que no tiene contracción, que podemos poner sobre cualquier soporte, todas estas características hacen que, no sé el futuro a largo plazo, pero como poco el futuro a corto plazo se utilice mucho la magnesita para estas adaptaciones que se están dando. Al mismo tiempo tiene una gran ventaja, como dice Benjamín, al ser un producto natural, pues va a ser muy fácil con él aportar para poder conseguir los certificados energéticos que la industria cada vez está pidiendo más, ¿no? Entonces, yo le veo muy buen futuro a medio plazo, y el futuro a largo plazo es el más difícil de definir, y veremos cómo evoluciona todo esto. Sí, así es. ¿Algo más que desees agregar, Benjamín?
Es muy importante, pues comercialmente, venderlo y decir que pueden quedar marcas de la regla, pueden quedar marcas del pulido y que forma parte de lo que es el pavimento, su naturaleza, y que es pétreo, pero que también tiene sus marcas de ejecución. No es un pavimento perfecto ni uniforme. Y ahí la importancia de que el cliente lo conozca perfectamente el sistema, ¿verdad? Sí, yo creo que la oportunidad buena siempre, yo casi no he vendido ningún producto Duralit sin que el cliente haya visto una obra. Eso es 200% muy importante, porque yo creo que ahí es donde fidelizas al cliente. Sobre todo en decoración. En decoración es muy importante que vayan a ver. Nosotros tenemos la suerte que en México no tenemos muchas obras hechas, decorativas ninguna, pero aquí en España siempre, casi todas las obras que hago, siempre van a ver las obras que hemos hecho, porque ahí ven la llana cuando la hacen, que se nota que es más clara, porque cuando tú haces con llana no aprietas tanto como con la máquina, entonces siempre la orilla te queda de otro color, sobre todo en los pavimentos oscuros, y siempre se quejan de que la orilla siempre está más clara que el pavimento. Entonces, las rayas de la regla, a veces en verano que los pavimentos se ponen tan duros, se nota mucho los discos. Hay muchas cosas que eso siempre es, por eso es mejor que el cliente siempre vea una obra. Porque tú le llevas una muestra de 30 por 30 y dices, ostras, este suelo es qué bonito, ¿no? Qué maravilla, perfecto, ni un agujero, ni nada y tal. Entonces, siempre es muy importante que el cliente vaya a ver las obras. Creo que es muy importante también en el hecho de hacer partícipe al cliente y de que entienda que esto no son defectos, sino que son partes del producto y muchas veces puede ser incluso una ventaja, ¿no? Yo insisto, como he comentado antes, en que muchas veces lo que buscamos es un aspecto industrial. Los que nos dedicamos a esto, que nos encanta, Javier, muchas veces en casa tenemos pisos de concreto con sus fisuras, con sus problemas estéticos que realmente nos gustan, porque pues es así el material. Y con la magnesita pasa un poco lo mismo. Sí puede hacer aguas, es un elemento natural, del mismo modo que si hacemos un piso de mármol, pues tiene sus vetas, tiene sus dibujos que se han conformado naturalmente. Entonces, más que verlo como una desventaja, hay que hacerle entender al cliente, a poder ser antes de que tenga su piso, de que pues esto es parte de las ventajas del producto. Esa naturalidad, ese aspecto industrial. Y luego lo bueno es que si lo haces sobre un porcelánico, un grés, un mármol, una madera hidrófuga de MDF, también hemos hecho doble capa de madera, de aglomerado. Hemos hecho un pavimento encima con una malla y una resina y hemos hecho un pavimento de magnesía. Al no tener retracción, es un pavimento que se puede hacer perfectamente. Y lo bueno es que hemos hecho, lo que decía al principio, que hemos hecho pisos, viviendas, obras grandes también sobre un grés, un porcelánico, que nosotros luego no tenemos que hacer ninguna junta de retracción. Aunque no sea que veamos el soporte en la cerámica haya tenido un movimiento un poco grande, entonces sí que marcaremos esa junta. Pero nosotros sí son renovaciones, que son pavimentos que ya llevan 40, 50, 60 años, ya el movimiento que ha hecho ya lo ha tenido que hacer. Entonces, las juntas de nada sirve crearlas. Así es, pues agradecerles a los tres la participación el día de hoy en La Voz de los Expertos. Gracias, Javier, gracias, Ramón, gracias, Benjamín. Nos escuchamos en 15 días con otro episodio más de La Voz de los Expertos, ya lo sabes, por tu plataforma favorita. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Agradecer, por supuesto, a todos ustedes que hayan estado escuchando este podcast. Y bueno, pues invitarlos a que en 15 días busquen nuevamente La Voz de los Expertos, porque seguramente tendremos otro tema muy, muy, muy interesante. Gracias, hasta la próxima. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.